Si hay algo de cierto en que este Centro Aragonés tenga 83 años de historia ya en esta localidad, es que somos porque fueron, ¿no? Porque hubo detrás quien fundó esto, hubo detrás quien luchó y trabajó para que esto se mantuviese, y bueno, siguen habiendo personas que dedican su empeño, su esfuerzo y su energía, o sea que creo que es muy importante pues también agradecer y tributar a aquellos que pusieron pues a veces un granito, otros un puñadito de granos, pero bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades sumó y añadió su esfuerzo y su energía en el progreso y desarrollo de esta casa. Así que muy merecido y muy necesario el homenaje a todo aquel que de verdad ha puesto ese empeño y ese esfuerzo. Bueno, dicho esto, que si no hablo demasiado y me enrollo demasiado, también evidentemente seremos en la medida en que haya nuevas generaciones detrás de nosotros que se interesen por esto, ¿no? Que estén dispuestos a cuidar eso. Por eso es importante la labor y el trabajo que desde las escuelas se hace para, bueno, pues, mantener esta seña de identidad como es el folclore de nuestra región, de Aragón. Así que en primer lugar vamos a ver a pequeños bailadores que debutaron muy recientemente, que bueno, pues están empezando con sus primeros pasos en la jota y que vienen también con ilusión a poner su granito de arena en este festival. Y bueno, pues por favor, como es de las primeras veces que ellos salen a un escenario, la gasolina del artista es el aplauso, así que por favor reciban con un fuerte aplauso a nuestros pequeños.